Tema de los cómplices a nivel social, tema del legado que nos deja el presidente Calderón. Hay muchos temas todavía. Yo cómplice, tú cómplice, nosotros cómplices. Es posible, es altamente posible. ¿Por qué? ¿Cómo lo describirías en el día a día, a nivel de calle, a nivel de plaza? Es un cómplice involuntario. Es el fenómeno que está sucediendo en este país. El ejemplo anterior, el de los vendedores de los discos compactos. Hay gente que va y compra los discos con la gente que los provee, se pone a vender sus discos y resulta que llega el señor que trabaja para algún cártel y ve que no tiene ningún sello, se los decomisa y dice, te los voy a devolver pero con el sello de la casa. Esto es lo único que tú vas a poder vender. Y cada semana yo voy a venir porque tú me vas a tener que dar determinada cantidad. Jurídicamente entra en complicidad esta persona, aunque no es voluntad de él ser cómplice. El otro fenómeno, el de los halcones. Aquellos que se convierten en informantes acerca de los movimientos de la policía dentro de los propios cuerpos. Le dicen halcón porque pues, está revisando, porque está checando. Sí, ¿no? sí, es rápido, se mueve rápido, se desplaza por todos lados, nadie lo ve, no saben quién es, no saben cómo va a atacar. En realidad el ataque de ellos pues es la información, esa es su herramienta de trabajo. Pero también son cómplices involuntarios. O sea, cuando hablan, mataron a cuatro halcones, sí, pero había que analizar en la criminalización de estas personas cuál fue la verdadera razón por la cual la gente se está convirtiendo en halcones. Por ejemplo, los narcos se suben como cualquier persona, paran un taxi, se suben como cualquier persona y le dicen, ¿sabes de qué? Yo soy del cártel fulanito y tú vas a tener que trabajar para mí o si no, vas a tener problemas con nosotros y va a tener problemas tu coche o ya no vas a trabajar. Cuando se sube a los taxis y preguntes el comentario y dice, ya estamos hartos de ser halcón. Con otro adjetivo, ¿no? De ser halcón. O sea, no hay algún poder aquí que nos proteja de estos señores. Y uno lo tiene que hacer a fuerzas. Bueno, voy contigo. Sin descartar esta visión, yo me sentaría más en lo que es la crispación social y en el miedo que atenaza. Tengo evidencias, por ejemplo, los familiares de los 9 técnicos de Nextel que fueron levantados en Laredo y que fueron por ellos al lugar donde dormían, ¿no? Sí, se metieron al hotel, y que no aparecen, los tuvieron callados más de un año las autoridades. Cuidado, es muy peligroso, peligra la vida de ellos, peligra la vida de ustedes son los que siguen, no digan nada. O sea, los tuvieron así, conteniendo. Evitando que hablaran con la prensa, por decirlo así claramente. Y como eso, hay miles de víctimas que no se han atrevido todavía a denunciar. Una, claro, por desconfianza de la autoridad, sí. 2, por miedo absoluto, ¿no? Y 3, porque están conviviendo con esta delincuencia que, como se dijo aquí, en efecto no se dedica solo al tráfico de drogas. Es decir, para citar a Edgardo Buscaglia, él habla de 22 delitos de la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, estamos hablando de una situación en donde a la ciudadanía se le tiene atenazada. Sometida un poquito, ¿no? Sí, no, eso es bien importante lo que está diciendo aquí el maestro. Porque ¿cómo es posible que los cárteles, los integrantes de los cárteles, tengan un control casi absoluto sobre la sociedad y no el Estado? Pues eso es lo que ellos dicen. Oye, vienen conmigo, me exigen que yo les reporte utilidades y que además les esté informando so pena de atentar en contra de mí. O sea, el reino del terror. Y los que están obligados a protegerme a mí de este tipo de asuntos, resulta que no tienen esa capacidad, no tienen ese poder. Y hay algunos o muchos que están también voluntaria o involuntariamente obligados a trabajar para ellos, ¿no? Sí, Mire. Esto nos ha dado el fenómeno de las, pues, en muchas ciudades del norte, ciudades fantasma, ¿no? Como Ciudad Mier, y Ciudad Juárez. Uno se pasea por las colonias y ve una gran cantidad de casas deshabitadas, todas pues invadidas. Bueno, y en barrios residenciales sí, pero otrora las personas, pujantes como el Campestre, hay casas vacías. Muy bonitas, pero todas vacías y todas descuidadas, saqueadas por los vándalos. Y eso es la gente que prefiere poner tierra de por medio e irse a vivir a otro lado, ¿no?
Ese es el terror que están causando en la sociedad. En México, pues, estamos muy ajenos a ello, en la Ciudad de México. Pero en el norte viven con una gran zozobra, una gran preocupación de que ya no salgas a la banqueta o a la calle o ya no vayas al restaurante porque puede haber una balacera. Y así está viviendo la gente. O te pueden levantar. Tengo 1 minuto y medio. Sí, yo centraría la atención a los niveles de complicidad y al alcance y el carácter de dicha complicidad. Sí, cuando hablamos de la complicidad social, no solamente estamos hablando de la complicidad activa, del efecto o del factor de voluntad de participar. Obviamente está el de, mientras a mí no me toquen yo no digo nada, o bien esta coerción para participar, y hay toda una red de dominio en ese sentido brutal. El otro aspecto que no es menos importante es la complicidad. Si algo nos enseña la experiencia internacional, en el caso de Italia, es que no hay crimen organizado en esa definición sin la complicidad de las estructuras estatales. Claro. Entonces, y es un círculo vicioso que se reproduce, hace rato lo mencionaba muy bien, es decir, si yo, ciudadano simple, de a pie, de a calle, veo que todo esto me está llegando hasta el cuello y no puedo hacer nada, estoy desesperado, pero tampoco puedo llegar con un mínimo de confianza con la autoridad y decir, esto es lo que está pasando y esto es lo que está sucediendo, y señalar porque finalmente y atrás, se ponen en riesgo, las ¿no? imágenes de los decapitados, ¿no? Es un peligro real. Pero además hay datos documentados en México, particularmente en el norte, en el que precisamente mucha complicidad. Este depósito de confianza en las autoridades es susceptible de ser prácticamente traicionada de inmediato, y entonces, repito, es un círculo vicioso. Si yo no hago tabla rasa, evidentemente podemos deducir que no todo en el esquema del aparato de seguridad y de defensa en este país está mal, o que son completamente cómplices. Sin embargo, el esquema lo han dicho, y yo creo que se ha dicho bien tanto por analistas como por autoridades, que esta es una cuestión de enfrentamiento conjunto. Mientras esta construcción de confianza no exista con hechos concretos de un lado y de otro, pues seguiremos en ese sentido cediendo las plazas al crimen organizado. ¿No estás deprimido? Yo los escucho y me deprimo. Sí, sí es deprimente, ¿no? Es triste, es deprimente, es decepcionante, No se le ve la salida a futuro. No lo veo. No lo vemos. Yo creo que estaba diciendo, me gustaría retomar de fondo, ¿no? Tendríamos que tocar más. Pero claro, me gustaría retomar lo que dice Erubiel, porque a eso iba en la parte anterior. Tienes 1 minuto. Ajá. Y yo creo que lo podremos platicar con posterioridad. O sea, ya el crimen, el magnocrimen, los crímenes de sangre, por ejemplo. Ya hablamos del control sobre los pequeños vendedores, sobre la gente común y corriente que realiza labores durante todos los días, y faltaría la otra parte que tiene que ver con las grandes masacres. O sea, cómo funcionan, cómo actúan y cómo las autoridades no se dan cuenta. Ahí me gustaría... ¿No se dan cuenta? No sé si puedo decir muy brevemente. Sí. Hace una semana Noam Chomsky dijo algo terrible, que los resultados no necesariamente son malos, que quizás son los deseables para un gobierno. Y entonces estamos hablando de la doctrina del shock, que sostiene Naomi Klein. Es decir, un gobierno que tiene una sociedad espantada, crispada, más fácilmente puede imponer medidas que son antipopulares. Bueno, y ahí lo podríamos empatar con Durkheim, ¿no? Es un hecho. El miedo es un factor de dominio. ¿Verdad? Entonces, para bien y para mal, y entonces tanto que le para conviene los a la malos autoridad que eso como ocurra. para los buenos en términos de gobierno. ¿Qué les parece si hacemos ese análisis al regresar y hablamos brevemente del legado que dice el presidente Calderón que está dejando con su administración? Un apunte. ¿Les parece bien? Causa y efecto. Yo estoy deprimido.